Imagina medir más de 2 metros, tener un coeficiente intelectual de un genio y aún así ser el monstruo que acecha en la carretera. Un joven aparentemente educado, inteligente y tranquilo, pero detrás de esa voz suave se escondía alguien que decía: yo desvivía porque quería ver qué se sentía. Esta es la historia de Edmund Kemper, el asesino que conversaba con los policías, mientras nadie imaginaba que era el responsable de una serie de crímenes que paralizaron California. Y lo más perturbador es que él mismo decidió entregarse. Edmund Emil Klepper III nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, Estados Unidos. Desde pequeño mostró comportamientos inquietantes. Su madre, Kleiner Klepper, era dominante, crítica y constantemente lo humillaba. Lo llamaba inútil. Le decía que ninguna mujer lo querría jamás. Se burlaba de su apariencia, de su estatura. Lo culpaba por el fracaso de su matrimonio. Durante su infancia, lo obligaban a dormir en el sótano cuando vivía en Montana. Decía que temía que le pudiera hacer daño a sus hermanas. Limitaban su contacto social. En entrevistas posteriores, Kemper dijo que su madre lo ridiculizaba frente a otros y que sus discusiones eran frecuentes y agresivas verbalmente. Algunos expertos creen que era una mezcla de humillación, resentimiento y odio reprimido, que se convirtió en una obsesión violenta dirigida hacia las mujeres, que representaban simbólicamente a su madre. Cuando sus padres se divorciaron, Edmund fue enviado a vivir con sus abuelos paternos en una zona rural. Tenía solo 15 años cuando ocurrió lo impensable. Primero desvivió a su abuela. Después, cuando su abuelo regresó a su casa, también lo desvivió. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, él dijo que quería saber qué se sentía. Fue diagnosticado con tendencias psicóticas y enviado a un hospital psiquiátrico. Allí sorprendió a los médicos. Su coeficiente intelectual era de 145. Lo consideraron rehabilitado, o más bien, él manipuló a los psiquiatras, decía que lo querían escuchar y así fue como los engañó y lo dieron por rehabilitado. En 1969, con apenas 21 años, fue liberado. Tras su liberación, Kemper se mudó a Santa Cruz. Consiguió trabajo en el departamento de transportes. Se mostraba amable, inteligente, incluso socializaba con los oficiales de policía en un bar llamado The Jury Room. Nadie sospechaba nada, pero en 1972 comenzó a recoger mujeres que hacían autostop, estudiantes universitarias. Las subía a su coche con facilidad, era alto, parecía inofensivo y educado. Una vez dentro, las cosas cambiaban. Entre 1972 y 1973 desvivió a 6 jóvenes en el área Santa Cruz. Guardaba recuerdos, objetos o trofeos y después regresaba a su vida normal. Conversaba con los policías sobre el agresor del momento, sin que ellos supieran que lo tenían sentado frente a ellos. Por eso lo llamaron el asesino de las colegialas. Lo más perturbador de Kemper no era solo lo que hacía, sino lo consciente que era. A diferencia de otros criminales impulsivos, él analizaba su comportamiento. Sabía que estaba mal, sabía que lo detendrían tarde o temprano, pero no podía detenerse. Durante 6 meses logró evadir cualquier sospecha. Incluso ayudaba a los policías a perfilar al asesino. Sí, ayudaba a crear el perfil de él mismo. Todo cambió en abril de 1973. La persona a la que más odiaba y de la que más dependía emocionalmente era su madre. Y el 20 de abril de 1973, tras una discusión, Kemper la desvivió en su casa. Dijo que lo hizo porque quería silenciarla. Lo que hizo con su madre fue separar su cabeza de su cuerpo para posteriormente abusar de su cabeza. Ese fue el punto final. Después también desvivió a una amiga de su madre que llegó a la casa sin saber lo ocurrido, pero algo dentro de él se rompió. Ya no sentía la misma emoción, ya no habría adrenalina, solo vacío. Días después condujo hasta Colorado y desde ahí llamó a la policía de Santa Cruz. Confesó todo. Al principio no le creyeron. Pensaron que era una broma. Tuvo que insistir varias veces hasta que finalmente entendieron que el hombre que hablaba con voz tranquila estaba describiendo con precisión escenas que solo el asesino podía conocer. En 1973 fue arrestado. Durante el juicio pidió la pena de muerte. No se la concedieron. Fue condenado a cadena perpetua. Actualmente permanece en prisión en California. Edmund Kemper no era un hombre impulsivo ni descontrolado. Era inteligente,
metódico y articulado. Podía hablar con los policías, podía analizar su propia mente, podía describir exactamente por qué hacía lo que hacía, y aún así no se detuvo hasta que él mismo decidió hacerlo. La pregunta que deja este caso no es solo cómo alguien puede llegar a convertirse en algo así, sino algo mucho más inquietante. Si nadie sospechó de él, si convivió con las autoridades, si parecía completamente normal, ¿cuántos más podrían estar caminando entre nosotros sin que nosotros sepamos? Después del desvivimiento de su madre, realizó actos extremadamente perturbadores con el cuerpo. Según registros judiciales y sus propias confesiones, separó la cabeza del cuerpo de su madre, colocó la cabeza en un estante, gritó hacia ella durante horas como si continuaran discutiendo, lanzó dardos contra la extremidad y finalmente la destruyó físicamente y la enterró en el jardín. En entrevistas años después, dijo que ese acto fue, en sus palabras, lo que siempre había querido hacer. También afirmó que al hacerlo, mató el odio que sentía.